Gracias a todos por asistir esta tarde. Vamos a hablar de mindfulness y lo que me gustaría es no extenderme demasiado ni teorizar, sino tratar de que sea todo conceptos lo más prácticos posibles. Entonces, vamos a tratar de que sea muy dinámico, trataré de ir explicando los conceptos, pero sobre todo lo que tenemos que aprender es a vivenciar. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de nada es hacer un poco de mindfulness aplicado, porque sería imposible que empezáramos a hablar de algo sin ni siquiera haberlo experimentado. Entonces, os pido que os pongáis en una posición sentada normal. Podéis estar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, es libertad de cada uno, con una postura erguida pero no rígida, relajados, tranquilos, no hay presión, no hay ningún condicionamiento. El que tenga los ojos abiertos que mire hacia el suelo, el que tenga los ojos cerrados, pues evidentemente que se mantenga cerrados, las manos en la postura que uno se sienta más cómodo. Y lo más importante es que durante muy poquito tiempo vamos a experimentar lo que es el mindfulness directamente, es decir, vamos a ir observando nuestra respiración, sin forzarla, sin pretender controlarla, sin querer que sea ni mejor ni peor, ni más lenta ni más rápida. Simplemente constatar nuestro ritmo respiratorio, constatar cómo entra el aire y sale el aire con su propio ritmo, con su propia cadencia, sin intervenir, solamente sentir. Percibiréis, si no quizás empezar a surgir, que los pensamientos no dejan de aparecer en nuestra mente, porque es difícil pararlos, por no decir casi imposible, siguen su ritmo. ¿Y qué tenemos que hacer con estos pensamientos que aparecen mientras estamos muy conscientes de nuestro ritmo respiratorio? Solamente darnos cuenta de que estamos pensando y cada vez que aparezca un pensamiento, mentalmente decir pensamiento. Es decir, tomo conciencia de mi ritmo respiratorio y cuando me distraigo con un pensamiento y me doy cuenta, mentalmente digo pensamiento. Así sé que aparece un pensamiento y vuelvo otra vez a mi respiración. Seguimos constatando el ritmo respiratorio sin intervenir, sin interferir, sin controlar, sin pretender que sea más lento y más rápido. Simplemente sentir. También sentimos dónde estamos, en qué situación estamos, cómo está nuestro cuerpo, la sensación corporal de estar sentados en una silla, en este espacio, en este lugar. Tomamos conciencia de ese entorno y de nosotros en relación con ese entorno. Y seguimos constatando esa respiración. Paralelamente, cada pensamiento que nos distraiga de esa respiración o esa conciencia, la etiquetamos mentalmente repitiendo la palabra pensamiento. Así sabemos que es un pensamiento que ha venido, que se la ha etiquetado y se va. Ahora, muy despacio, vais levantando los párpados, pero muy poco, sin dejar de sentir esta sensación, esa percepción interior que hemos captado. Desabriendo, poquito a poco, podéis
es estar en la posición normal que estabais. Es una micro meditación o micro ejercicio de mindfulness, solamente para que quierais, y me gustaría que alguien, para que sea un poco participativo, me expresara lo que ha sentido, si ha tenido alguna experiencia, qué ha constatado. ¿A alguien le gustaría decirme algo? O que animaros, por favor. Algo que os gustaría compartir, decir. Yo me he sentido como si estuviera poniendo... ¿Cómo te llamas? Diana. Diana. Yo me he sentido como si estuviera poniendo etiquetas en una fábrica. ¿Por qué? Porque no parabas de ver cómo había pensamientos. Perfecto. Vale. ¿Y eso te ha producido estrés? Sí. Ahora explicaremos. ¿Alguno más? ¿Nadie habéis tenido sentido nada? ¿No habéis tenido percepción de nada? ¿No habéis tenido experiencia? Yo me sentí muy relajada. Solamente lo había pensamiento. ¿Solo? Y nada, me sentí muy relajada, muy tranquila. Ha sido agradable el cómo respiras, el sentir cómo respiras. ¿Tenías práctica ya antes de haber hecho meditación? Sí. Claro. ¿Alguien más? A mí me dio un poco de sueño. Muy bien, fenomenal. Perfecto, es una buena señal también de que está relajado. Muy bien. ¿Alguien más? Bostezos. Es también sensación de relajación, es una buena señal. ¿Alguien más que quiere compartir alguna cosa? Sí, yo he sentido bastante paz, pero al mismo tiempo la respiración era muy fresca, como estaba centrada en la respiración, el aire era muy fresco, como muy frío. Correcto, ¿el que tomabas o el que expulsabas? El que tomaba. Correcto, o sea que cuando inspirabas sentías frescura y el que expulsabas, digamos, sentías que era un poco más caliente, más espeso, ¿verdad? Entonces me estaba como concentrando más en la respiración, para que los pensamientos fueran menores. ¿Y cómo han sido? No muchos, he quitado unos cuantos y no. Perfecto. Bueno, observo que algunos ya habéis experimentado lo que es meditación, ¿no? Lo que habéis probado. La palabra mindfulness, como yo creo que ya lo conocéis todos, pero bueno, para intentar aclarar lo que es el mindfulness, porque esto habla sobre mindfulness, pero es evidentemente meditación. Mindfulness es un concepto que acuñó el profesor John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts hace unos 30 años aproximadamente, y simplemente le puso un nombre, que nosotros los americanos sí que son unos fuera de series, pues ponen un nombre a lo que ya venía hacía 2500 años de Oriente, ¿no? Sobre todo de las tradiciones del budismo tibetano, quien fue el que más desarrollado la técnica de meditación. Entonces, la meditación es, o el mindfulness, porque vamos a llamar indistintamente mindfulness y meditación, que luego explicaremos qué matices hace el propio Kabat-Zinn o los propios teóricos sobre el tema, se traduce como atención plena. Y esa atención plena lo que trata de buscar es una conciencia sin juicios en el momento presente, sin juzgar. Simplemente prestar atención, estar presente y constatar todo lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que la primera percepción que aparece cuando empiezas a trabajar, cuando no has trabajado de esto, o empiezas de alguna forma, es lo que acaba de comentar Diana, es decir, que empiezan a aparecer como muchos pensamientos. Y uno dice, caray, si estoy haciendo meditación, cuando a mí, ¿no? En teoría se nos enseñaba, se nos ha ido diciendo muchas cosas sobre el tema de lo que es meditación, que hay que dejar la mente en blanco. Este es el primer error, no se puede dejar la mente en blanco. Esto no sé de dónde ha salido, pero todo el mundo cuando pregunta, la meditación, el mindfulness, esto es dejar la mente en blanco. Esta pregunta creo que me han hecho como, no sé, 1000 veces. No se puede dejar la mente en blanco, es imposible. Que diga eso, evidentemente no sabe lo que es. Quizás con muchísimos años de trabajo interior se puede llegar a permanecer en un silencio interior durante un periodo prolongado de tiempo, pero bueno, esto ya puede ser gente que esté dedicada en cuerpo y alma para esto. Yo os voy a hablar de mindfulness y de meditación porque llevo pues, unos 35 años en esto. Es decir, empecé hace 35 años, creía que sabía meditar. Eso cuando empecé. Después de 35 años me di cuenta que todavía estoy en un proceso de aprendizaje. No lo digo con falsa humildad, es una experiencia continua. Cada vez que creo que sé algo me doy cuenta de que experimento cosas
nuevas, de que descubro cosas nuevas, de que no sabía, creía que sabía, pero no sabía. Entonces me pregunto, ¿qué está haciendo durante tantos años que pensaba que meditaba cuando realmente no estaba meditando? Y luego se pone de moda un poco la palabra el concepto de mindfulness. Parece que ahora, si decimos mindfulness desde el entorno, digamos, académico, universitario, pues parece que tenga como más ciencia, y si hablamos de meditación, pues parece como que le damos más alternativos, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé y decía que meditaba, la gente decía, ¿y eso para qué? ¿Para dejar la mente en blanco? No, que era la pregunta habitual. Y hoy por hoy cuando dices que practicas mindfulness, eso está muy bien, eso sirve para estar más centrado, ¿no? Es decir, la gente parece que vamos asociando conceptos. El mindfulness o la atención plena a la meditación, desde luego, no es solamente estar en una postura sentada en un momento determinado. Evidentemente, eso es un tiempo que uno tiene que dedicar como práctica, si lo quiere hacer, en el cual lo que se recomienda es que haya una disciplina diaria, un tiempo diario, digamos, de práctica. Puede ser un cuarto de hora, 20 minutos diarios, donde sería hacer lo que acabamos de hacer. Es decir, esto que acabamos de hacer, que se llama mindfulness o meditación distintamente, esto es lo que está basado en la meditación del budismo tibetano, en lo que es samatha vipassana. Es decir, esta técnica, así tal cual explicado, como lo explican los maestros, pues quizás para aprender a desarrollar necesites años y años y años de práctica, lo que parece tan sencillo. Y efectivamente lo primero que aparece son un montón de pensamientos. Y uno dice, ¿cómo es posible que esté desarrollando las técnicas de meditación y piense más? No, no es que se piense más, es que empieza a estar consciente de lo que pienso, cosa que no lo sabíamos hasta que no hemos empezado. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de la cantidad de pensamientos que tenemos en el día. Podemos tener 2.000, 3.000 pensamientos, no lo sé, van a una velocidad tremenda. Podemos estar pensando en 4 o 5 cosas al mismo tiempo. Y lo terrible es que estamos haciendo muchas actividades pensando al mismo tiempo y dispersos, totalmente dispersos. Entonces, eso, alguien podría decir, bueno, eso está bien porque la cultura, digamos, de hoy en día parece ser que lo que importa, lo que prima es el hacer, el conseguir, el lograr. Si yo, mientras estoy comiendo, estoy con el móvil, estoy viendo la televisión, me informo de las noticias, envío 4 WhatsApps, como y ahora encima estoy hablando con otra persona y resolviendo un problema. Entonces, claro, eso parece que es muy eficiente. Evidentemente, desde la perspectiva del hacer, del lograr, sí que lo es, cierto, pero tiene un tremendo coste, un coste emocional brutal, porque me va a generar mucho nivel de estrés, muchísima tensión, y esa tensión, tarde o temprano, me va a salir. Todo esto que os hablo es algo que ya sabéis todos, algo que yo he experimentado en mi vida continuamente y que aún sigo experimentando y estoy tratando de ir aprendiendo a focalizarme, a estar presente. Entonces, ¿para qué sirve el mindfulness? Pues sirve precisamente para aprender a estar en el aquí y ahora, para tomar conciencia plena, para vivir el momento presente. Y alguien me puede decir, bueno, ¿para qué? ¿Qué consigues con eso? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? Evidentemente, todos anhelamos dentro de nosotros pues, un estado de plenitud, de bienestar, de felicidad. Sin la conciencia plena es imposible. No hay nada que se pueda hacer sin esa conciencia plena. Pretender ser feliz o estar a gusto en una vida plena o satisfactoria, si eso es lo que uno pretende, quizás no todo el mundo pretenda lo mismo, ¿no? Pero en el caso de que uno tenga ese anhelo, esa demanda interior, sin la conciencia plena, sin el aquí y ahora, es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque estaremos totalmente enajenados, proyectados hacia lo exterior, hacia el lograr, hacia el conseguir el conocimiento, la aprobación, el dinero, el éxito, la fama, lo que fuere. Y si aprendemos a estar muy conscientes de nosotros mismos y vivimos nuestro aquí y ahora, pues somos capaces de discernir. Y al ser capaces de discernir, podemos perfectamente elegir lo que queremos, lo que no queremos. Entonces eso hace que me conecte conmigo mismo y empiece a sentir cosas dentro de mí que nunca me había atrevido a sentir. ¿Cuáles son los primeros efectos de la práctica del mindfulness o de la meditación? Pues todo lo contrario a lo que uno se podría pensar. Normalmente también la gente cree que empezar a meditar es algo estupendo y algo fenomenal. Pues mi experiencia ha sido toda la contraria. La práctica me ha empezado a generar mayor malestar. Entonces, ¿qué logras con esto? Pues que logré nada, es una consecuencia lógica. Cuando empiezo a tomar conciencia de mí, tiene que aflorar lo que ya tenía y no había querido ver. No solamente los pensamientos, que son pensamientos continuos, que son generadores de malestar, sino también las cargas emocionales que yo no he vivido de forma consciente. Por tanto, el aprendizaje de este proceso va a implicar necesariamente un periodo de malestar. Además, habrá
digamos, periodo, digamos, de bienestar, malestar, bienestar, malestar. ¿Por qué? Porque empiezo a tomar conciencia por primera vez en mi vida de todo lo que nunca he querido ver. Por tanto, si pensáramos que de alguna forma la mente bueno, la mente podríamos dividirla en dos partes, ¿no? Pensamientos y emociones. Creemos que vivimos conscientemente, no vivimos nada conscientemente. O sea, probablemente utilicemos ni un 10% de nuestra conciencia real en la vida, de nuestra mente, y todo es, la gran parte es una parte subconsciente. Es decir, que todo lo que son emociones, pensamientos, traumas, ideas irracionales, creencias limitantes, deseos, frustraciones, etcétera, 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 se van acumulando en algo que llamamos subconsciente, que se queda ahí retenido, y vivimos solo con una pequeña parcialidad consciente de nuestra vida. Y claro, queremos hacer cosas pero no podemos, nos impide hacerlas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos este grado de consciencia, no tenemos libertad para elegir, no tenemos capacidad de actuar, porque no somos capaces de saber lo que nos está pasando. Por tanto, lo primero que hace falta es despertar esta conciencia. ¿Cómo se despierta? Empezando a autoobservarse, sabiendo que algo en mi vida no funciona bien, que no soy consciente del todo y que algo falla. Empieza a practicar estas técnicas, como hemos empezado este pequeño ejercicio, ¿no? Entonces uno se pone la disciplina, intenta meditar o hacer mindfulness, o hacer como que hace mindfulness, porque vamos, estás años probando y estás sentado y crees que has experimentado cosas, pero no bueno, vas conectando. Claro, tienen que salir cientos de pensamientos, eres más consciente que los tienes. Empieza a salir, digamos, todo lo que ahora hablaremos del dolor emocional. Básicamente es la principal fuente de crisis en nuestra vida. Dolor que no hemos sabido procesar, que lo hemos tenido reprimido, bloqueado y, digamos, no lo hemos transformado conscientemente. Ese dolor, que lo vemos todos desde un punto de vista negativo, es la materia prima con la que podemos utilizar nuestro proceso de transformación. Es decir, ahora hablaremos de otro enfoque de meditación, un poco más, no más sofisticado, pero sí, digamos, más profundo, más complejo, que se basa precisamente en vivir el dolor interior para ser capaces de transformarlo, de transmutarlo y que sirva de proceso de cambio para despertar mi conciencia. Si observáis en la vida, todo lo que nos ha hecho crecer o madurar, sin duda alguna, son las crisis, cuando hemos tenido crisis. Porque cuando todo nos va supuestamente bien, todo está tranquilo, todo está, digamos, en orden, pues parece que nos relajamos, no nos relajamos, pero nos mantenemos en una situación, digamos, que no hay cambio, no hay una evolución. Cuando viene una crisis, nos despierta la conciencia, nos hace cambiar, y eso provoca en nosotros la necesidad de ser conscientes, de saber que algo no está bien en nuestra vida, de que no sabemos afrontarlo. Y esa crisis que la vivimos negativamente en general, la procesamos mal, ¿qué hacemos inmediatamente? Huir. O sea, nuestra tendencia ante las crisis, ante el malestar interior, es huir o evitar, ¿no? Es decir, la evitación vivencial o experiencial es la causa del origen de la gran mayoría de psicopatologías. Hoy por hoy ya se habla de que los problemas psicológicos y la falta de desarrollo de la conciencia es un problema de evitación experiencial. Evito el malestar. La cultura está basada, hoy por hoy la cultura está basada en un falso bienestar. Por ejemplo, si alguien ha tenido un problema que ha perdido algo importante en esta vida, un trabajo o cualquier cosa, que has ido a problemas mal, y hablas con un amigo, le estás contando tu problema porque estás deprimido, estás triste, el amigo te dice, oye, pero vamos a ver, no te deprimas, si todo lo tienes estupendo, tienes que animarte, tienes que poner buena actitud. Tú dices, bueno, pues es que, caray, no sé, he perdido mi trabajo, he perdido algo importante y estoy dolido. Entonces, la gente te aconseja que te animes, que te levantes, que saques pecho, que no te hundas. Claro, el consejo en teoría es bueno, pero eso lo que hace es evitar vivir y procesar ese dolor interior que es necesario para que yo aprenda. O sea, rechazamos ese malestar interior, y ese malestar interior es la materia prima que nos va a servir para despertar, para tomar conciencia, para hacer cambios, para vivir más conscientemente y para ir, digamos, progresando. Todo lo que sea evitar, huir, lo único que va a provocar en mí es más malestar. Por tanto, es muy importante que esa conciencia la entendamos como punto de partida de que mi vida no funciona. Si yo creo que mi vida funciona muy bien y me lo creo, pero luego no acabo de ser feliz, pues evidentemente algo está fallando. Entonces tengo que tomar conciencia, autoobservarme, decir, ¿soy realmente feliz? ¿Me siento satisfecho?
tengo la vida, no que tengo pareja, o dinero, o trabajo, o éxito aparente. Me siento realmente feliz en mi vida. Eso es lo que yo he buscado en esta vida. ¿Tengo esa satisfacción que realmente he anhelado? ¿O tengo la percepción de que me falta? Pues es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. Yo me la hice hacía muchos años y cuando me atreví a contestarme, porque claro, una cosa hacer que responder, o tener el valor de responder, es cuando te das cuenta de que fallan las cosas en tu vida, de que hay muchas carencias, de que hay mucho dolor, que no hemos tenido el valor de verlo, de vivirlo, de procesarlo, de sacarlo, de aflorarlo y de afrontarlo. Y ese es el primer punto de partida. Entonces tiene que venir necesariamente una crisis. Muchas veces nos encontramos con personas que en su vida todo va muy bien, cogen, ¿no?, una depresión. Entonces cuando alguien coge una depresión, dice, pobrecillo, coge una depresión, la persona hay que ayudarla, hay que animarle, ¿no? Eso es lo que hacemos todos con familiares y amigos. Una depresión, lo primero que hace esta persona es animarla, sacarla, que tenga ánimo, levantarla del pozo y así conseguiremos que esté bien. Es absolutamente, desde mi punto de vista, un error. Lo peor que se puede hacer una persona deprimida es querer sacarla. Lo mejor es, ya que tienes ahora esta circunstancia, aprovecha para vivir tu dolor, tu depresión, tu tristeza, porque es una señal que te está diciendo que algo pasa en tu vida, algo tienes que cambiar. Entonces, si observáis todo lo que llamamos dolor emocional, que luego, digamos, se traspasa a un dolor físico, son siempre origen psicoemocional, es decir, pensamientos que originan emociones. Los pensamientos, como hemos dicho, los que no somos muy conscientes, podemos tener cientos o miles de pensamientos. Y eso me provoca emociones. Las emociones que me provocan, normalmente emociones negativas, suelen ser siempre las mismas, o ansiedad, o depresión, o rabia, culpa, vergüenza, frustración, o toda la cantidad o la gama de emociones que existen dentro de, es decir, tristeza, apatía, celos, envidia, rabia, ansiedad, nerviosismo, irritación, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimas emociones negativas que las vemos continuamente. ¿Qué hacemos con esas emociones? Las tapamos, las ahogamos, no las hacemos conscientes. Y entonces eso se va acumulando. Y esa falta de consciencia, lo que estamos hoy hablando aquí, es la carencia absoluta de mindfulness, de atención plena. No somos conscientes de todo ese dolor, de toda esa base que tenemos ahí dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Ser capaces de destapar y ver que todo eso que está ahí es una información muy rica que me va a servir para cambiar. Entonces yo siempre pienso que cuando alguien tiene un estado emocional determinado y trata de taparlo, lo que hay que hacer es entender que las emociones son nuestras amigas, las emociones son nuestras aliadas. Cuando alguien dice, yo me siento deprimido, qué mal, digo, no, qué mal no, qué bien. Esto es una magnífica información que te está dando, te está diciendo algo, te está hablando y te está diciendo que tu vida no funciona bien. Cuando uno siente rabia, en lugar de tapar la rabia porque está mal visto, que uno se enfade, lo que hay que hacer es entender el por qué siento rabia, entender por qué me está surgiendo y ver que estoy, digamos, en contradicción con la vida. Cuando uno siente culpa, una de las emociones que más tratamos de tapar o de ahogar, es una magnífica información. ¿Por qué? Porque la culpa me está diciendo que algo no estoy haciendo bien, que algo en mi vida no funciona, que yo no estoy actuando bien con respecto a alguien. Puede ser con un familiar, con un amigo, con cualquier persona, pero es una información crítica. Entonces, cuando empiezas a entender todo esto, te das cuenta de que lo que es mindfulness o meditación no es estar un ratito sentado en una silla o en una postura de meditación, sino es despertar a la conciencia diaria de todo lo que tenemos dentro de nosotros, y que todo eso que tenemos dentro de nosotros sirve para despertar la conciencia, para transformar y para cambiar. Y uno dirá, ¿para qué cambiar? Pues para realmente buscar esa felicidad o ese anhelo que todos tenemos dentro y que no hemos sido capaces de vivirlo. Siempre hemos estado esperando que lo exterior nos aporte la felicidad, y nos hemos dado cuenta de que es mentira. Siempre decimos, cuando tenga una pareja, seré feliz. Cuando tenga una casa, seré feliz. Cuando tenga un coche, cuando tenga un puesto de trabajo, cuando logre unos estudios, cuando logre una oposición, cuando me asciendan, cuando tenga más amigos, cuando, y todo eso es absolutamente falso. No me puede dar lo exterior nunca la felicidad, porque la felicidad no viene de los elementos externos, viene del cambio interior de cómo yo vivo la vida. Ya puedo tener absolutamente todo en esta vida que puedo ser muy, muy desgraciado. ¿Por qué? Pues porque lo externo es la materia prima que me aporta, que me nutre,
pero no me puede dar en absoluto la felicidad. La felicidad y el bienestar interior es consecuencia de un cambio, y ese cambio no se producirá hasta que yo no sea capaz de transformar el malestar que está impidiendo que yo sea feliz o ese bienestar que anhelo. Por tanto, mi limitación no es tanto lo que tenga o no tenga. Mi limitación soy yo mismo y mi malestar no resuelto. Entonces, ahora que estamos hablando de esto, es como que ya parece que las cosas empiezan a verse de otra perspectiva. Ya no hablamos de un rato de conciencia, ya no hablamos de meditar o de hacer mindfulness, sino hablamos de despertar. Es un despertar completo a la vida. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno empieza a despertar? Pues que empieza a comprender el origen de todo ese malestar. ¿Cuál es el origen desde mi punto de vista? Es una percepción. Esto supongo que puede generar mucho debate y ahora estaré abierto a que intervengáis y me digáis lo que pensáis. Pero para mí el origen de los conflictos siempre está en los deseos, en las expectativas, en las exigencias y en las ilusiones. Es decir, todo aquello que yo busque fuera de la realidad, es decir, tenga un anhelo desproporcionado, un deseo, una expectativa, una exigencia, y no lo consiga porque hay un desajuste entre lo que yo deseo, yo proyecto y mi realidad, me va a provocar dolor. Un ejemplo sencillo. Estoy esperando que me den, no sé, un trabajo concreto, estoy esperando una entrevista de trabajo. Si yo tengo esa expectativa y estoy deseándolo, lógicamente, si me dan ese puesto tan esperado, pues bueno, me sentiré eufórico, diré que soy fantástico, que lo he logrado y estaré muy contento. Pero ¿qué ocurre? Que si no me lo dan, pues entonces me voy a sentir muy frustrado. ¿Por qué? Porque la realidad es que ha sido la que es, que no me han seleccionado, entonces pensaré que es injusto, que mala suerte, lo que sea. ¿Cuál será mi reacción? Pues pueden ser muchas reacciones. Puede ser desde que me deprima, ¿no? Porque pienso que no era justo que no me hayan cogido, o que me enfade, porque pienso que no se ha valorado realmente mi capacidad, o lo que fuere. Ese desajuste entre la realidad y el deseo, la expectativa, provoca dolor. Ese dolor emocional se acumula. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos dentro no queremos aceptarlo, porque ese dolor es precisamente doloroso, es molesto, es incómodo, y en la sociedad no podemos funcionar así. La sociedad nos exige a todos que estemos bien. Además, de hecho, cuando estamos un tiempo mal, si normalmente estamos en un estado anímico determinado, la gente dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Ves que te veo triste, te veo enfadado, te veo raro, te veo... Claro, es como que todo el mundo te exige siempre tener que dar un bienestar, dar una imagen, una proyección para aparentar. Pero ese dolor se va quedando acumulado, es decir, no lo hacemos, lo estamos haciendo inconsciente, lo estamos tapando, lo estamos evitando. Y eso se acumula. Entonces, imaginaros toda la cantidad de frustraciones que todos supongo que habréis tenido, yo desde luego muchísimas en esta vida, y se van acumulando, y hay un momento en tu vida que dices, ¿por qué si tengo todo no soy feliz? ¿Por qué si tengo todo me siento mal? ¿Por qué no tengo esa plenitud o esa satisfacción interior? Y uno cree que es por un problema, digamos, de algo externo, de lo que no tengo. No es cierto, es precisamente todo lo contrario, por un exceso de malestar acumulado que tengo que no es consciente, que no lo he conseguido transformar. Es importante que esto, por lo menos es el enfoque que yo estoy tratando de expresaros, de que lo percibáis. De hecho, hay una práctica meditativa, que también podríamos englobar dentro del concepto del mindfulness, que se llama Tonglen. El Tonglen es una técnica de meditación más sofisticada que la que hemos practicado, cuya traducción en tibetano es enviar y recibir, como si veis, Tonglen, enviar y recibir. Lo lógico sería pensar que cuando practico esa meditación Tonglen, enviar y recibir es envío lo negativo, ¿no? Y recibo lo positivo, ¿no? Que sería lo que pensaríamos todos. Pues no, es todo lo contrario a la lógica tradicional. Precisamente consiste en recibir lo negativo y enviar lo positivo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene esta práctica meditativa? Precisamente transformar ese dolor, ese malestar interior que tenemos dentro y ser capaces de procesarlo hacia afuera, o ser capaz de recibir lo negativo para cambiar mi propio enfoque y desarrollar lo positivo. Es una técnica que cuando ya después de estar muchos años quizás desarrollando el samatha vipassana básico, pues eres capaz de ir desarrollando, digamos, otra técnica. Y eso tiene un efecto psicológico tremendo, porque cuando cambias esa lógica y eres capaz de ser capaz de recibir lo negativo en tu vida y de expresar lo positivo, te cambia
la visión. Dejas ya de reprimir, de bloquear emociones negativas y empiezas a vivir la vida de otra forma distinta. Te das cuenta que el origen eres tú, que la responsabilidad de tu propia felicidad, de tu propio bienestar eres tú, que eres tú el que puedes ser capaz de enviar lo positivo a pesar de recibir lo negativo, es decir, situaciones que no nos gustan, frustraciones, situaciones que la vida nos va poniendo continuamente, y empiezas a transformarte, empiezas a romper, digamos, las estructuras clásicas de nuestro ego, empiezas a abrirte mentalmente y a aceptar. ¿Qué ocurre? Que cuando te pasa algo en la vida negativo, en lugar de evitarlo, lo aceptas. Y ya no solamente lo aceptas, sino puedes ser capaz de dar un salto más todavía. Es algo que ahora practicaremos en un momento determinado, cuando estés teniendo mucho. Practicaremos ahora en un momentino otra meditación, que no solamente tengo que ser capaz de aceptar la vida, porque esto de aceptación, cuando alguien también te dice estos entornos, sobre todo de meditación o de mindfulness, bueno, tú tienes que aceptar la vida. Dicho así, a mí me ha sonado sinceramente siempre a frustración. Yo ya estoy cambiando la palabra aceptación, no porque no sea buena o válida, sino por el contexto de la connotación que le damos. Yo estoy cambiando la palabra aceptación por la palabra agradecimiento. O estoy cambiando lo que es más aceptar por sentir gratitud por las cosas que ocurren. ¿Qué ocurre? Si en la vida empiezan a ocurrir cosas como a todos nos ocurren, algunas buenas, algunas malas, si soy capaz de agradecerlas todas, sobre todo las malas, es cuando empiezo a hacer un cambio de enfoque. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo negativo, lo malo que me sucede por alguna razón, sucede que me crea una repercusión dentro de mí y eso lo agradezco. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de cambiar, de transformarme. Veo la vida como un proceso de aprendizaje, veo la vida como un proceso de cambio. Agradezco lo negativo que me ocurre porque desarrollo mi capacidad, que es lo principal, de reacción, de afrontarlo, de la actitud que pongo ante la vida. No lo que hago, sino cómo lo vivo, que es lo más importante. Entonces, cuando empiezas a practicar ese agradecimiento, esa gratitud ante los hechos negativos de la vida y vives todo desde el punto de vista del desarrollo interior y del aprendizaje, cualquier cosa que pase en la vida, por negativa que sea, es una nueva oportunidad de aprender. ¿Qué ocurre? Las cosas fáciles se van procesando. Cuando llegan las negativas, pues a mí el agradecimiento no me sale. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Pues es cuando te das cuenta que estás ahí atascado, que hay que trabajar mucho más y que, claro, es fácil agradecer cosas, pero es muy difícil agradecer otras cosas. Pero el proceso de cambio precisamente está ahí, de ser capaz de hacer ese cambio, esa transformación. Y a medida que vas evolucionando, vas agradeciendo lo que te sucede en la vida, inclusive lo negativo, y todo es una oportunidad de desarrollar la conciencia interior, de despertar interiormente y de cambiar. Si esto se va llevando a la práctica, tanto en la meditación o en el periodo de mindfulness diario, ¿no? Que sea ese cuarto de hora, 20 minutos o más, el que pueda permitirse o esté dispuesto a hacerlo. Y luego lo llevas en tu día a día como una práctica, ya no solamente de estar un tiempo tomando conciencia de la respiración, sino un cambio, una evolución, tu vida se va transformando, se tiene que transformar necesariamente. Te dejas de evitar y vas viviendo lo que va sucediendo en la vida. Esa transformación va produciendo cambios en ti. Al principio es doloroso, pero luego es muy satisfactorio. Entonces empiezas a comprender lo que significa conciencia plena. A mí me ha costado 30 años entender lo que es conciencia plena. Lo digo de verdad. No decía, se me ha llenado la boca de decirlo durante años, pero hasta que no han pasado años no he entendido de verdad. Pues ahora no hace falta racionalizarse lo que es conciencia plena. La conciencia plena es la capacidad de cambiar esta perspectiva que os digo, de ser plenamente consciente, de no ofrecer resistencias a la vida, de agradecer lo que sucede. Es cuando empieza a producirse este grado de conciencia. Entonces cobra sentido todo esto. Si no, mindfulness como concepto o una meditación como un proceso es una práctica que queda muy bien, que sirve para inclusive muy snob hoy por hoy, decir que practicas meditación queda muy bien, o inclusive uno pues está así como más relajado aparentemente, pero no tiene un sentido. El sentido realmente es un proceso de transformación. Bueno, no sé si me he extendido mucho con la idea. Me gustaría que me preguntarais y que alguien me hiciera preguntas si os apetece preguntarme al respecto. ¿Lo tenéis todo claro? Preguntas por un exceso de malestar. Yo tengo, por ejemplo, hay dos palabras, una es enviar y la otra recibir. Correcto.
del enviar qué entra y en recibir qué entra. ¿Cómo podemos...? Para empezar, cuando uno tiene malestar, ¿qué es lo que sientes en estos momentos? Perdona, ¿cómo es tu nombre? Ramón, Ramón, ¿qué es lo que sientes en estos momentos? pues una satisfacción de lo que estoy escuchando y una serenidad admitiendo las cosas que creo que van a ser buenas. Pero es el malestar que haces por referencia. Cuando piensas en ese malestar, ¿qué es lo que sientes? Sí, cuando uno, por ejemplo, no está teniendo las cosas favorablemente y entonces tiene problemas y no sabe cómo solucionarlas, Correcto. lo siente. Esos problemas que tienes en la vida de las cosas que no estás logrando, ¿qué emoción te provoca? Rabia, frustración, culpa, depresión, tristeza, apatía. Sí, incapacidad a veces de poder solucionar pronto, sí, negatividad también. Vale. Es decir, por lo que dices, esa incapacidad yo lo percibo como frustración. Es decir, Sí. no logro lo que yo quiero lograr. Estamos recibiendo cosas negativas. Ahora fíjate, analicémoslo porque es importante esta perspectiva. Algo que quiero conseguir no lo consigo, ¿de acuerdo? Ya estamos en lo que he planteado. Tengo un deseo, una expectativa, que es lograr algo, y una realidad que es que no lo tengo. La realidad es la realidad, no lo tienes, aunque tú desearías que fuera así, pero tu realidad se impone. Cuando he hablado de las técnicas del Tonglen, lo primero que hay que hacer es que si uno siente frustración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es inspirar mi propia frustración y expirar positividad hacia esa frustración. Que desde el punto de vista más técnico, desde el punto de vista, digamos, más práctico de la aplicación, es que esa frustración que te está pasando es buena. O sea, recibir lo negativo. Sí. El aceptar, en pocas palabras, aceptar la frustración o agradecer la frustración. Y tú me puedes decir, ¿cómo voy a aprender, o sea, agradecer o aceptar la frustración? Pues seguro, Ramón, que esa frustración que ahora sientes te está enseñando algo para aprender ante esta situación. Y es buena aunque tú la veas mala. ¿Por qué? Porque las emociones, os hablo de experiencia propia. Yo tengo constatado que cuando tengo una emoción negativa, muchas habitualmente, son mis amigas, son mis aliadas, no son mis enemigas. Y eso es algo que se tiene que aprender en los entornos cuando meditas. Las emociones negativas no están en contra tuya, te están avisando algo que tú no quieres ver para que aprendas sobre una situación. Si eres capaz de profundizar en esto que te estoy diciendo, entiendes lo de la frustración, eres capaz de inspirarla, digamos, de vivirla, de aceptarla, descubrirás probablemente que está bien que sea así y que es bueno. Y el tiempo te demostrará que las situaciones que estabas planteando, que estabas esperando, o no eran realistas, o eran exageradas, o eran desproporcionadas de la realidad. Podría ser que estuvieran un poco tus expectativas quizás demasiado sobreponderadas o... ¿Puede ser algo? Cuando hablas de la palabra enviar, ¿es aceptar la frustración? Bueno, O sea, yo entendería enviar a... recibir lo negativo. Recibo negativo y envío lo positivo, que es agradezco. Por ejemplo, puedes enviar agradecimiento. Agradezco la frustración que siento. Agradezco que la frustración esté tan bien. Alguien dirá, esto es estar loco. No es estar loco. Justamente la locura es rechazar lo que me está saliendo mal y querer que salga bien. Eso sí que es una locura. Pero es mucho más cuerdo agradecer lo que me está saliendo mal, agradecer la frustración, aceptarla y que sepas que es una parte del aprendizaje y que seguro que te está enseñando algo y algo positivo para lo que te está ocurriendo. La pregunta, Ramón, que te hacía es, ¿tienes una visión quizás de lo que estás esperando, algo desproporcionado, algo desmedida podría ser? Pues sí que es desproporcionada. Por tanto, si cuando te das cuenta de esto, de que quizás es un poco desproporcionada, pero no lo querías ver y empiezas a sentir frustración, es la forma de decir, la frustración lo que está haciendo era ser comunicador. Es como cuando conducimos un avión, ¿no? Y hay una serie de interruptores o de pilotitos, ¿no? No sé, avión nunca, pero hay una serie de interruptores y hay uno que dice pi, 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 pita y me avisa. Me dice, algo está ocurriendo. En lugar de verlo como algo negativo, míralo como algo que te está avisando, algo que tienes que aprender, algo que no estás viendo en la situación, que te está haciendo que no veas la realidad. Porque la experiencia que yo tengo es que cuando somos capaces de ver la realidad tal cual es, por muy desagradable que sea, nunca sentimos emociones negativas. Lo repito porque es muy importante. Cuando somos capaces de aceptar la realidad incondicionalmente, sea lo que sea, por muy desagradable que sea, nunca sentimos emociones negativas.
cuántas cosas no hemos sido conscientes que nos han pasado muy negativas o muy desagradables a todos, y ha habido momentos que las hemos llevado de una forma distinta, ¿no? Todos habéis tenido la experiencia de decir, hay cosas que he llevado que me han salido fatal, que han salido muy bien, y hay cosas o tonterías que igual he perdido los papeles o me he desproporcionado. Pues es porque las cosas que he vivido, por muy desagradables y muy terribles que sean, muy trágicas, y las he aceptado, he sido, digamos, muy consciente de la realidad, las he aceptado en su total realismo, las he procesado mejor que aquellas que no he aceptado esa realidad, que he luchado. Por tanto, el aprendizaje que podemos hacer, porque yo creo que todos han experimentado, pues no lo sé, a veces problemas gravísimos, yo me pregunté, ¿cómo es posible que haya sido capaz de llevar mejor, no lo sé, la muerte de un familiar o lo que sea, frente a cosas que no tienen comparación, que me han generado más ansiedad que la pérdida trágica de un ser querido? No tiene lógica. Es porque en lo que a veces sucede trágico o grave lo aceptamos y lo procesamos de una forma, vivimos mucho la realidad, y en lo otro es como que no queremos aceptarlo. Nos rebelamos. Y esa revelación, esa lucha, genera frustración, genera ansiedad, genera malestar, que es probablemente lo que estás sintiendo. Si eres capaz de aceptar la realidad, la que sea, cual sea tu situación, que es lo mismo en otra forma de decir, que aceptes o agradezcas o envíes algo positivo a lo que estás teniendo, te cambiará la visión y empezarás a dejar de sentirte mal a sentirte bien. Lo sientes ahora, ¿no? Esto es acabas de hacer un proceso de meditación sin sentarte ni hacer ni siquiera decir eso. Esto sería hacer mindfulness o meditación o atención plena, un proceso emocional. ¿Alguien quiere preguntarme alguna cosa más? Sí. En teoría está muy bonito, pero yo pierdo un trabajo. Tengo 3 hijos y una mujer a quien mantener. Y acepto la realidad, hasta ahí los pasos que tú me dices están muy bien, acepto, me resigno, sería la palabra que más o menos estoy comprendiendo, resignación, que no es lo mismo que aceptación, bueno. Y lanzo ideas positivas que tú dices, pero no soluciones. ¿Cuál es la actitud que debo tomar? Pues mira, lo primero es que si has perdido el trabajo, lo siento de verdad, porque hoy por hoy, pues, tal como están las cosas, bastante malo tienes que estar pasando. Pero que estés resignado no te va a ayudar absolutamente a nada. Es más, lo único que va a hacer es que te sientas peor, que te sientas más hundido y que sea más difícil que encuentres algo. ¿Por qué? Porque la resignación, como has dicho, muchas veces se habla de aceptación y no se acepta. Lo que hacemos es resignarnos, vivimos resignados en la vida, vivimos amargados. Y está claro que la resignación y la amargura quedará muy bien para victimizarse entre los demás, pero no sirve absolutamente para nada. Tú en estos momentos, si vives con resignación a algo que te ha pasado, por muy terrible que sea, esta actitud no te va a dar un nuevo trabajo ni te va a dar oportunidades. Lo que yo creo, y ya que me preguntas, y ojalá pudiera darte soluciones, pero desde el punto de vista del mindfulness o del desarrollo interno, lo que estamos hablando aquí, el mejor consejo que te puedo dar es aprende a aceptar, es más, agradecer lo que te ha pasado, por muy terrible que sea, como para el trabajo hoy en día es terrible, porque seguro que es una oportunidad de cambio y seguro que puedes tener una oportunidad mejor de la que estabas teniendo. El trabajo que has perdido pues será terrible y más si tienes que mantener unos hijos, si tienes que mantener una familia, pero con la resignación lo único que haces es prolongar la agonía, no salir y difícilmente vas a conseguir algo positivo. Al contrario, tendrás más. Sin embargo, si lo aceptas y lo agradeces, cambiará. Tú me puedes decir, eso suena muy bonito dicho aquí, ¿no? Bueno, pero como yo, igual que tú, pues también he pasado, pues también podría contaros aquí durante unas cuantas horas, no durante 10 minutos, las desgracias de mi vida, y he aprendido una cosa muy clara, que por muy hundido que esté uno, la resignación no me ayuda absolutamente para nada. Sin embargo, el cambiar mi actitud hacia la vida, el aprender a utilizar lo negativo como palanca de cambio, solo me reporta cosas positivas. Yo hoy por hoy puedo decir que agradezco todas las desgracias que he tenido en la vida. Decir esto me ha costado más de 30 años, puedes decirlo, pero gracias a las desgracias que he tenido, que han sido muchas y diversas, puede que otros hayan tenido peores que las mías, seguro, porque aquí por desgracia podemos tener cada uno más, ¿no?, que otro, pero las desgracias o lo que entendemos como problemas, como crisis, me han ayudado a cambiar, me han ayudado a madurar, me han ayudado a abrir la puerta
La vida nos da nuestras oportunidades. Somos nosotros los que nos cerramos a la vida, los que nos cerramos ante todo. Nos atascamos en la negatividad, en la resignación, en la frustración. Eso no te va a ayudar a nada. Creo que el mejor consejo que te puedo dar aquí es que cambies la actitud, lo aceptes, inclusive lo agradezcas, y seguro que con ese nuevo cambio de actitud tienes más probabilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo, inclusive mejor y con mucho más satisfacción. Ojalá sea así, puede ser verdad. ¿Hay alguna diferencia entre relajación y meditación o son las dos cosas la misma? Perdón, La relajación y la sí, meditación. muy buena pregunta, porque también se suele confundir. La relajación, es que hay muchos tipos de relajación también, pero vamos, entendiendo la relajación clásica que entendemos, entiendo todos, la que se utiliza en las técnicas de yoga, ¿no? o la que se utiliza en los libros de psicología, como la relajación progresiva de Jacobson, son procesos de relajación de paquetes musculares donde se tiene que ir soltando esa tensión muscular, donde uno va soltando esa presión, donde emocionalmente se va encontrando uno más o menos mejor. Sí que hay un cierto grado de conciencia, pero la meditación no tiene nada que ver con eso. La meditación no sirve para relajarse. La gente cree que sirve para relajarse, de hecho lo hacen habitualmente, por eso me parece muy interesante la pregunta. Ese es el error. La meditación está para que uno se relaje. Sin duda alguna, la consecuencia de ser consciente es relajarte, pero no sirve para relajarse. No está pensado para eso. La meditación sirve para ser consciente. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un día de meditación y me encuentro tenso, no tengo que cambiar mi tensión, tengo que aceptar precisamente mi tensión porque es la forma de desarrollar mi conciencia. Sin embargo, si estoy haciendo relajación, lo que tengo que hacer es relajarme porque para eso estoy haciéndola. Por lo tanto, si se distingue, es buenísima la relajación y la meditación, y si aún encima las combinas en momentos distintos, estupenda. Pero el error es interpretar que la meditación es relajación o que la relajación es meditación. No tiene nada que ver, son como dos temas complementarios, pero diferentes. Pero es muy interesante la pregunta que me acabas de hacer porque se tiende a confundir muchísimo. Porque en alguna parte leí que decía un autor, ¿no? Que cuando uno termina de relajarse, es decir, las tensiones, etcétera, musculares, y empieza a pensar en algún problema específico, ahí está entrando ya en la meditación. ¿Correcto? Vamos a ver. Sí y no. Si entiendes que estás profundizando cuando estás haciendo meditación o mindfulness intensivamente y que tomas conciencia de un problema específico, en la medida en que te vas interiorizando y te vas profundizando, porque hay una cosa inconfundible, es decir, e indudable, que cuando medito, sobre todo ese proceso más intensivo, que sea por las mañanas, por los cuando ese tiempo se dedica, está claro que hay una interiorización, y la interiorización tomas conciencia de un problema. Si lo entiendes como eso, la respuesta es sí. Si lo entiendes como es el final de un proceso de relajación y tal, sino de un proceso de toma de conciencia donde está el interior. Sí, desde ese punto de vista sí. De hecho, yo experimento muchas veces en la meditación esto, problemas, tensiones, y justamente lo que más me cuesta, ¿sabes qué es? No hacer nada. Porque lo que hacemos primero es querer hacer algo. Estoy mal, quiero estar bien. Siento no sé qué, no quiero sentir. Estoy tenso, quiero relajarme. Justamente el trabajo, que es lo que cuesta años, es justamente lo contrario. Soltar, aceptar. Tengo un problema, está. Tengo tensión, la tengo. Tengo malestar, está ahí. No es mi enemigo, es mi aliado y me está enseñando algo. Aún no sé quizás qué, como lo que decía Ramón. Siento frustración. ¿Para qué me está siguiendo? No lo sabemos, pero de momento me está enseñando algo. No la rechacéis, no huyáis. Las emociones, dejad que las emociones sean las emociones. Dejad que la frustración sea la frustración, que la ansiedad sea la ansiedad, que la depresión sea la depresión. No intervenir. Constatarlo, tomar conciencia y dejarlo. Y después de ser consciente un día, y otro día, y un momento, y otro momento, de repente hace un día, clic, gira y se transforma en positivo. Es curioso. Hace un propio proceso de transmutación interior en la medida que tomas conciencia de atención plena. Pero sin querer cambiarlas, sin querer modificarlas. Ese es el error que tenemos todos. Pero una pregunta, cuando tú haces ese cambio, ¿tú llegas a saber por qué tenías esa emoción? Sí, al final, bueno, lo primero que yo hago es que cuando yo me observo, todos los días medito, me observo, entonces siento emociones, me autoobservo. Entonces digo, por ejemplo,
siento, no sé, ansiedad, vamos por caso. Puede que no sepa la ansiedad de qué es, pero de momento la dejo y la voy observando. Cuando la observo en los momentos que medito y a lo largo del día y la voy notando y cómo, digamos, esa ansiedad provoca, digamos, compulsiones o ciertas conductas, lo voy observando. Cuando voy profundizando más en la observación, siempre me va a dar la información del porqué. Es decir, yo no analizo los pensamientos y llevo a la emoción, lo hago al revés. Voy a la emoción y llevo al pensamiento. Y siempre encuentro el pensamiento origen que me estaba provocando la ansiedad. Normalmente suelen ser pensamientos a veces un poco absurdos o preocupaciones ridículas, pero están ahí en mi mente procesando. Cuando soy consciente de la emoción, llevo al pensamiento por pura observación, por pura constatación. Te das cuenta. Y en el momento en que te das cuenta y tu pensamiento lo sueltas, en ese momento la ansiedad se transforma en algo positivo, porque has hecho consciente lo inconsciente, has hecho una emoción como la ansiedad, has utilizado la misma energía para que sea positivo. Es transformar las emociones negativas en un caudal increíble de cambio. Es más, si observáis todos, cuando hemos pasado un periodo de tiempo negativo, hemos estado muy mal, y luego pues, las cosas van pasando y no tal, suelen tener periodos siempre fantásticos. ¿Es por qué? Porque no somos muy conscientes, pero es precisamente por esta explicación, porque eso negativo, si hemos sabido procesarlo en más o menos medida, me ha resuelto, me ha, digamos, provocado ese cambio o esa emoción positiva. Pero es así, por lo cual cuando uno aprende a darse cuenta de esto, en lugar de rechazar lo negativo, lo que hace es un poco buscarlo, simplemente agradecer que aparece, que es la materia prima que me va a servir para hacer un cambio, para provocar. Es decir, cuando yo siento ansiedad, no es que me alegre, pero no lucho en contra, porque sé que esa misma energía ahora va a ser el entusiasmo, el optimismo, la satisfacción de un tiempo. Lo único es que tengo que cambiar la visión de mi mente, que es lo que está haciendo. La energía es la misma. Si te das cuenta, cuando un día te sientes entusiasmado, es la misma calidad energética que cuando sientes ansioso. Solo cambia el signo negativo positivo, se lo pone la mente, los pensamientos y la visión equivocada. Lo que hay que cambiar es, evidentemente, la mente, que es la que tenemos el error de interpretación. Cuando cambio la mente, mis interpretaciones, mi visión negativa de las cosas, cambio. Por tanto, el problema de la vida, como yo lo entiendo, no es la vida, es cómo interpreto yo la vida. Si fuera capaz de interpretarlo todo adecuadamente con la realidad, sería fantástico. Como no es así, pues estamos todos bastante desequilibrados, unos más que otros, buscamos o tildamos de negativo los acontecimientos que nos pasan. Y a eso le llamamos ansiedad, depresión, o rabia, culpa o frustración. Pero en realidad es algo que me sirve para... Estoy plenamente de acuerdo con lo que usted dice. Por ejemplo, hay a veces que a mí me duele la cabeza y no me gusta tomar aspirina, pero lo que hago es pensar por qué me duele la cabeza. Sí, señor. Y no me va a creer, pero hay a veces que viene la idea y me doy cuenta exacta de por qué me está doliendo la cabeza, el incidente, lo que me han dicho, y desaparece como pasado por la mano. No solo lo creo, sino que lo suscribo. De hecho, la gran mayoría de problemas, de dolores físicos, de tensiones, de muchas cuestiones físicas que son producto de la somatización de problemas internos, desaparece precisamente cuando lo descubro. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. No solo un dolor de cabeza, el estómago y tensión en los hombros, en el cuello, y muchas cosas además que no somos conscientes, porque todo ese dolor, esa tensión tiene una emocional, tiene una repercusión en lo físico, por supuesto, y tiene, claro que es así. Evidentemente, cuando lo observas, desaparece el dolor de cabeza y todas las molestias interiores. Cuando das con el origen. Efectivamente, sí, señor. Sí es. Sí. Me gustaría preguntarte, porque el tema de la meditación es para ti, ¿qué opinas de otras técnicas de meditación como meditaciones con mantras sagrados o con mudras, sí, o con compaginar mudra, mantra, etcétera? ¿Es otro camino? ¿Es otro fin? Pues mira, también pienso que es una buena pregunta. Yo empecé hace muchos años, empecé en la tradición más yógica, ¿no? más clásica. He probado, bueno, no todo, porque seguro que habrá cosas que no he probado, he pasado por todos los tipos de meditación. Son todos útiles. Además creo que además es bueno experimentarlos y es bueno vivirlos. Lo importante es que al final uno elija un camino. Lo malo es querer estar pasando terapia picoteando. Entonces, yo he picoteado de todo y al final
creo que eso me ha distraído más que centrarme. Al final me quedaba en una línea, quizás más en una línea más dentro de la tradición del budismo, dentro de las técnicas meditativas más clásicas, ¿no? Pero no por nada, sino porque es lo que me ha funcionado finalmente. Pero no estoy en contra de ninguna técnica, todo lo contrario, estoy más abierto, creo que es buenísimo, pero que puede ser ya no solamente con músicas, puede ser inclusive con sonidos, con imágenes, las técnicas de visualización que muchas veces han criticado, pero que son extraordinarias. Pero creo que es importante que elijas un camino, porque como al final pruebes varios, es como que nunca nos centramos. Al final hay que coger una disciplina, la que sea, y centrarse en esa línea de trabajo, y eso es lo que, porque yo lo que he observado no es la técnica lo que genera el resultado, es la disciplina. A mí lo que más me ha costado es disciplinarme para meditar todos los días, ser capaz de ponerme todos los días sentado, llueve o truene, o pase lo que pase, todos los días permanecer. Y eso además aplicarlo a tu día a día en ese estado, pues no solamente es el cuarto de los 20 minutos que estás sentado respirando o en conciencia, sino aplicar, vivir el momento de la vida. ¿Y qué consejo nos puede dar para adquirir esa voluntad para poder tener la constancia de todos los días? Porque yo soy un meditador, pero no soy un meditador habitual. Pues mira, a mí me gusta mucho la pregunta que me haces, pero igual la respuesta que digo suena fatal. Pero no hay nada como tener crisis en la vida. Cuanto más crisis se tiene, más se cambia. Esto es como lo de, no como el dentista, no sé si habrá un dentista aquí, la verdad, pero cada vez que nadie queremos ser dentista, pero cuando ya rabiamos de dolor, nos vamos corriendo a que nos solucione. Pues no la meditación, todo este cambio, cuando uno aparentemente le van las cosas muy bien, pues en meditar, pues bueno, si medito, que eso está bien, y aprendo y tal, pero es como que nos falta la motivación. No hay nada como tener crisis sin problemas, porque cuando ya estás angustiado, las cosas no te van bien, tengas lo que tengas, por mucho que tengas exteriormente, cuando te sientes mal interiormente, esa sensación de angustia, de malestar interior, es cuando uno dice, no me siento bien, no me siento feliz, necesito un cambio. Y ese cambio, eso es lo que produce o lo que ayuda a meditar. Y eso sí que despierta la conciencia, de verdad, porque es lo que más funciona. Yo los momentos de mayor crecimiento, los pocos momentos de crecimiento que he tenido de verdad, han sido los momentos más críticos de mi vida. Es lo que me ha servido para cambiar. Los momentos buenos están bien, hay que asentarlos, pero los momentos malos hay que cogerlos como un regalo que la vida nos da, porque son los momentos y la oportunidad de cambiar. Si ahora estás bien, pues me alegro y enhorabuena, pero si te viniera una situación crítica, cógela como un regalo que la vida te pone, porque eso te va a servir para desarrollar la conciencia. Pero ¿qué crees tú que hay detrás de la resistencia a meditar? O sea, yo soy consciente de que meditar es muchísimo. El ego es el que nunca va a querer que tú medites. El ego nunca va a querer que tú cambies. El ego, ese es el problema. El mío es muy grande, vamos, como yo, y muy gordo y muy asentado. Y mi problema, como el de todos vosotros, es el ego. No lo queremos soltar. Y el ego ya hará lo posible para que cuando tú empieces a meditar y empieces a cambiar, para darte razones, para pensar que estás haciendo el tonto, para que estos son chorradas, pues esto ya lo he inventado yo durante años. Es decir, las excusas para no hacer el cambio y las he puesto durante años. Es el ego. ¿Qué hacemos entonces? Ser conscientes de que es mi ego. Entonces, cuando soy capaz de ver mi propio actuando sobre mí mismo, soy mi propio autosaboteador, es cuando entonces empiezo a cambiar también, porque me doy cuenta de que mi ego, es mi enemigo, no son los demás, no es la vida, solamente mi único enemigo soy yo. Ya me ha amargado bastante la vida. Yo creo que si alguien me amarga la vida he sido yo mismo, no ha hecho falta nadie que me la amargue, porque ya me he ocupado de martirizarme con autocríticas, con quejas, con desgana, con frustración, con resignación, con angustia. Cuando lo ves y lo descubres, ese es el cambio. Entonces observa tu ego y tendrás una información rica para poder hacer cambios. ¿No hay una especie de contradicción en eso de que uno debe meditar cuando se siente mal? No es que para meditar uno tiene que estar en cierta armonía, tranquilo, en paz. Eso puedan venir las ideas. Yo creo que eso es una entelequia. Creo que precisamente lo que más te ayuda a meditar, vuelvo a repetirlo, son los momentos críticos. Y claro, si no entendemos la meditación como que estoy un ratito relajado y de bienestar, creo que tú la pregunta que era muy buena, entonces
evidentemente sería así. Pero si entendemos la meditación como aprender a permanecer donde estoy, con mi situación, con mi crisis, con mi dolor, con mi angustia, y permanecer, pase lo que pase, con mucha ansiedad, con mucha amargura, por mucha resignación que haya, ese es el proceso, es la meditación real. No que esté aquí relajado y con un sonriente y con una cara de felicidad. Eso llegará como proceso de estar presente cuando esté mal. Eso es lo que me va a hacer cambiar. Por eso la meditación no es relajación. Muchas veces cuando se medita se pasa peor que cuando no se ha hecho meditación. Yo cuando empecé a meditar, y digo, pero si voy a peor, me pasa lo que había comentado antes, pues tengo más pensamientos y tengo más malestar que antes. Esto no vamos a mejor, vamos a peor. Pero claro, hasta que descubrí que justamente lo que estaba haciendo era tomar más conciencia. La meditación es un regalo porque destapas lo que hay dentro de ti, lo que no está bien. Pero normalmente el periodo que sigue durante mucho tiempo no es tan bueno, más bien es malo. Y lo que hay que ver es que justamente el enfoque es el veneno como medicina. Todo el malestar que siento es lo que necesito reforzar. Por eso lo pasaré mal, pero eso servirá para mi cambio y para mi evolución. ¿Se puede alargar los efectos de la manifestación? De la meditación. Los efectos, perdón, el malestar. Hemos meditado, nos hemos encontrado mejores, hay pensamientos que se hay que cambiar, pero ese efecto que en estos momentos uno está encontrando no se puede alargar durante el día o días. No tengas miedo. Yo entiendo, creo que te entiendo lo que me estás preguntando. No tengas miedo, porque eso no es que se alargue. A veces tenemos miedo de estar mucho tiempo mal. Pero no te preocupes porque ese malestar, ese consciente, no es que lo tengas más, es que ya lo tienes. Lo que ocurre es que no eres consciente. Al atreverte a verlo, lo solucionarás antes que si lo dejas. Es más, me atrevería a decirte que si meditas, puede que lo pases, pues, imagínate sobre un malestar que tengas, que eres muy consciente, durante un corto tiempo sentirás más dolor o más malestar. Pero muchísimo antes lo solucionarás. Y si no lo solucionas, puedes estar meses o años con traumas acumulados. Yo esto que te digo lo aplico yo a diario me dedico a dar terapia de grupo, vete con problemas, todos son problemas todo el día. Y el enfoque es la acumulación de malestar durante años y años y años por no verlo. Y sin embargo, cuando cambiamos la visión y afrontamos con valor el malestar, en muy poco tiempo se soluciona y te liberas para siempre. Por lo cual, vale la pena menos tiempo más intenso de dolor que meses o años de una angustia que no resulta. Por lo cual, la mejor recomendación que te puedo dar es afronta con valor eso, vívelo a fondo, pásalo mal, pero liquidalo. Pues me llama mucho la atención porque la meditación china lo que se dice es que el agradecimiento es el perdón. Cuando empiezas a hacer esta meditación, te tienes que reconciliar de una manera con todas las cosas que están por ahí para tus amigos, casas y tus enemigos. Sí. Hasta cuando llegan a empezar a meditar, pues imagínate, a un año que no puede empezar a meditar porque reconciliarse es una forma de tomar conciencia muy elevada. Sí. Sí, sí, sí. Pero me ha costado mucho, lo que has dicho, una cosa me ha dado la atención, y es en vez del perdón, el agradecimiento. Es que, ¿sabes qué ocurre? Que el perdón, el problema que tenemos todos nosotros es que venimos, en general, de una educación, una sociedad, digamos, cristiana, donde el concepto de culpa y de perdón se malinterpreta. Mira, cuando se habla de perdón, es que lo que has dicho estoy de acuerdo, pero no es el perdón como lo interpretamos, porque estamos acostumbrados a utilizar el perdón como me has hecho algo malo, te perdono, pero casi como hasta que no te perdone, pues fíjate, yo me paso la vida lleno de resentimientos ante gente, decía, pues bueno, poco meditador debo de ser si estoy resentido. Es que el perdón no consiste en esto, es que es un error. El perdón es la consecuencia de mi negación ante las cosas. Cuando yo soy capaz de entender las cosas con otra visión, soy capaz de empatizar, de entender por qué el otro me ha hecho algo y hubiera sido capaz de hacerlo igual o peor, entonces ya no existe el perdón, existe algo mucho más elevado que el perdón. Existe una comprensión de la situación y existe un agradecimiento, y entonces agradecerás, perdón por la palabra que voy a decir, por las putadas que te he dicho.
Porque dirás, ¿cómo es posible el daño que me han hecho? Es que el daño que me han hecho ha sido magnífico porque me ha hecho cambiar. Yo no es que te perdone porque soy un muy buen cristiano o muy buen budista o muy buen lo que sea, no, al contrario. Siento compasión, comprendo lo que has hecho, empatizo contigo y eso me libera. Y a eso le llamamos perdón, pero es un nivel de perdón distinto al que estamos hablando. Por tanto, el agradecimiento puedes vincularlo a ese concepto y vivirás entonces el perdón de una forma mucho más profunda. Y además sí que lo liquidarás de verdad. De la otra forma, el perdón es te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer. O estas palabras de te perdono, pero no olvido. Digo, bueno, pero eso de te perdono, olvido, eso suena, vamos, a poco perfecto. Sí. Ante las situaciones que tienes en la vida y tienes que encajarlas y tienes que procesarlas y superarlas, ¿no? Sí. ¿Qué nos aconsejas cuando te viene una situación que te desborda? Sí. Entonces te desborda, te crea ansiedad, te crea malestar, te niega a ti mismo. Ante ese primer impacto que uno recibe, ¿qué nos aconsejas a ese? Pues mira, como eso me pasa continuamente, pues te puedo contestar perfectamente. Cuando una situación nos desborda y somos un poco incapaces de procesarla y vemos que no sabemos gestionarla, lo primero que hay que hacer es comprender que somos humanos, que parezca algo obvio, que tenemos limitaciones, que no nos podemos exigir resolver todo, no somos ni tan estupendos, ni tan maravillosos, ni tan buenos gestores, ni tan resolutivos como creemos. Nos tenemos que permitir a nosotros mismos errar y digerir poco a poco la situación. Que no podemos con todo, que no somos superhombres o supermujeres, que somos totalmente falibles, que somos vulnerables. A mí la palabra vulnerabilidad me encanta porque parece que la vulnerabilidad es una debilidad. Al contrario, a mí la vulnerabilidad me da muchísima fuerza porque si eres vulnerable ante algo, sabes que ese algo te hace daño, pero ese dolor te hace crecer. Entonces, primero, no te exijas tanto ante la situación. Segundo, aprende a procesarlo poco a poco. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando me preguntan algo así, del elefante. Si yo me quedo como un elefante, no me lo puedo comer entero. Tendré que cortarle la trompa, las patitas, el lomo, lo troceo, lo corto. Y cuando ya tengo 2000 trocitos, pues voy masticando uno a uno y tal. Puede que así tarde meses, claro, pero es que así se solucionan los problemas grandes. Lo que no puedo coger es el elefante porque me puedo indigestar. Entonces, cuando te pase algo que te desborda, paciencia, mucha paciencia, eres muy vulnerable, dosifícate, trocéate tu elefante, trocito a trocito, mastícalo, y quizás en un año o dos resuelvas un problema tan grande. No queramos resolverlo tan inmediatamente. Es la mejor solución que te puedo decir. Una pregunta. Cuando hablas del ego, en el plano social, a mí se me ocurre que me vienen a la cabeza las máscaras sociales. Sí. Que nos ponemos, Sí. En el plano interior, ¿serían los pensamientos tanto positivos y negativos frente a los enanos? Sí. Mira, ya habla de ego. Yo utilizo más otro constructo que se llama el personaje, en lugar del ego. Te voy a decir por qué. El ego, bueno, pues es un clásico, ¿vale? En psicología y en filosofía y en todo, pero da lugar a una interpretación, porque claro, la cuestión es quién observa, quién es el observador, que es la persona. A mí me gusta utilizar más el personaje. El personaje sí que es un constructo psicológico, que es el que tiene los pensamientos, el que tiene las emociones, el que tiene las conductas, pero ese personaje no soy yo. Yo soy una esencia, soy una realidad mucho más profunda y tengo que ser capaz de ver que ese observador es presencia. Si pasa tiempo y aprendes las técnicas de meditación, lo vas cultivando, te vas a dar cuenta que hay un momento en que eres capaz de distinguir y de discernir la presencia del personaje. El personaje es todo, somos todo personaje, no todo ego, pensamientos, emociones, deseos. Y si tienes alguna duda de que no sé si esto es ese o no, seguro que es ego. El ego siempre está vendido por todos lados. Somos el 99,9% del ego. Lo difícil es sentir la presencia. Esa presencia solo se puede sentir cuando conectas en un estado más profundo de meditación y cuando empiezas a sentir algo que eres presente, que eres consciente muy profundamente de que tú no eres ese personaje. Entonces empiezas a separar una cosa de otra. Cuando empiezas a separarlo, a discernirlo, sigue actuando, no deja de actuar ese personaje en tu vida, pero ya eres consciente. Por ejemplo,
yo veo que tengo muchas conductas de personaje o de ego que aún están instauradas en mi vida y puede que no las resuelva nunca, pero la gran diferencia es que soy consciente. Antes no era consciente. Yo observo y yo mismo me doy cuenta que es mi propio ego, mi propio personaje interactual. Lo importante es que conectes con la presencia, con el observador, ese que observa, el que ve a tu personaje actual. Tu personaje es todo, todo lo que hagas en tu vida es un personaje. Claro, cuando observas, eres el observador, por eso cuando hemos hecho el ejercicio de etiquetado, el observador etiqueta y se da cuenta de su pensamiento, pero no se apega a él, lo deja pasar. No hay que controlar los pensamientos. Eso de que la gente controla los pensamientos me parece absurdo. Yo no soy capaz de controlarlos en mi vida. Ni creo que haya gente que sea capaz de hacerlo, ni siquiera los grandes meditadores o las personas muy evolucionadas. Lo que sí que hacen las personas muy evolucionadas es no mezclarse con sus pensamientos. Eso es lo que hacen, no controlarlos. Es no brindarse, no apegarse al pensamiento. Entonces están desde la presencia y observan el pensamiento. Y al no haber apego, hay un funcionamiento distinto. Cuando me apego al pensamiento, sufro. Cuando lo observo, aparece y se va. Es la gran diferencia. Aprender a estar en el observador, en la presencia, frente al apego y al querer controlar. No se puede controlar los pensamientos, es imposible. O sea, tú sientes la presencia y el observador, que ese es el que sabes dentro de ti que es el que es. Es el que siempre ha estado y siempre estará. El ego o el personaje cambia. Tú seguro que no tienes nada que ver con el concepto de antes, pero seguro que no tienes nada que ver con hace 10 o 15 años, ya no solamente físicamente, sino la forma de pensar. Dentro de 10 o 15 puede que ya cambiado la gran mayoría de pensamientos que tienes y de creencias. Pero hay siempre un observador, ese siempre permanece, ese es el que hay que observar. ¿En qué periodo del día es importante recurrir a la meditación? Yo lo hago por las mañanas, porque me he dado cuenta de que si espero por la noche a última hora, mi cabeza está ya tan revolucionada que es difícil. Por las mañanas, cuando uno se levanta, apenas te has despertado, ni siquiera te has lavado la cara, casi es lo perfecto, te sientas y hay que ponerse un espacio mínimo de 10 minutos. Y hay que estar ahí permaneciendo en tu respiración. Eso es estar con la disciplina. Además, es ser posible con reloj, con cronómetro o con despertador. Por ejemplo, yo tengo un móvil, le pongo la alarma. Hay que ponerse un tiempo todos los días. Y llueve, truene, pase lo que pase, hayas tenido lo peor de tu vida o lo mejor, todos los días, a la misma hora, hay que ponerse a meditar. Los que llevan esto haciendo muchos años dicen que solamente un cuarto de hora diario, pero diario de verdad, y durante tiempo, sin cambiarlos, haciéndolo solamente observando la respiración, haciendo lo que hemos dicho, el cambio que produce es increíble. Hay un efecto de transformación, pero la disciplina es diaria. Entonces, ponte, no sé, te levantas a las 7 o a las 8, a la hora que te levantes, cógete esos 10 minutos, ese cuarto de hora, que tienen que ser dedicados a eso. Ni televisión, ni desayuno, ni nada, solo eso, en un sitio donde nadie te moleste, es posible, y autodisciplínate. Y con el tiempo notarás el resultado. Seguro, no falla. Eso hay que dar certeza plena, pero hay que permanecer en la disciplina. ¿Pero simplemente respirando? ¿Perdona? ¿Simplemente respirando? Sí. Yo aconsejo que empecéis por los que ya tenéis experiencia, pues si queréis hacer otra meditación. Hacer la meditación se llama también sana, es la de la respiración, es decir, observar la respiración. Es que eso, muchas veces decimos, no, es que esa es muy simple, yo prefiero meditar con imaginación y me conecto con chakras y es perder, no, de verdad es perder el tiempo. Centraros, respirar, solamente ser consciente de mi respiración y intervenir en eso es una disciplina que cuesta años y ese esfuerzo de ver mis pensamientos etiquetados y volver a mi respiración, ese es el trabajo de meditación, eso es lo que produce el cambio. Luego ya cuando pases muchos años y ya te sientas muy bien, pues ya puedes empezar a probar, por ejemplo, pues el Tonglen o otras meditaciones más fuertes y tal. Pero ya sé que parece simple, es que claro, pero eso parece poca cosa, ¿no? Es increíble solamente tomar conciencia de tu respiración. Si eres capaz de hacerlo solamente, ya no por los medios de meditación, sino a lo largo del día, cualquier situación que te pase, estés enfadada, molesta, tal, observa tu respiración sin intervenir y verás el cambio que se produce.
Es un arte, ¿verdad? Observar la meditación y etiquetar pensamientos. Solamente eso. Observar la respiración y etiquetar pensamientos. No los cambies los pensamientos, no cambies la respiración, no cambies nada. Dirás, ¿para qué sirve? Pues precisamente para tomar conciencia del observador. Ese es eso es lo difícil, porque es tan sencillo que es lo difícil. Te cuesta años llegar a la conclusión de que era muy sencillo, pero claro, lo hacemos difícil por eso. Porque estamos acostumbrados a hacer algo más complicado, a hacer otro tipo de ejercicios, todo lo contrario. Observar respiración y observar pensamientos. Ya con eso se produce un cambio. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? ¿En qué posición? ¿Hay que tener una posición especial? Pues mira, también la gente recomienda lo del tema de las piernas cruzadas o tal. Yo creo que lo mejor es hacer una silla, a no ser que uno esté muy ágil y se encuentra muy cómodo, porque no es nada fácil, a no ser que tengas práctica de hacerlo en el suelo. Vas a estar más pendiente de los dolores que te va a generar que de... Entonces uno dice, bueno, que también es bueno sentirse dolor, sí, pero a ver si tardamos tanto que pasan años y se nos ha pasado ya un poco el arroz. Lo mejor, lo que hemos hecho, sentados en una silla, posición recta, las manos normales, la postura ni rígida ni encorvada. Yo lo hago con los ojos cerrados, hay quien recomienda que mejor con los ojos abiertos, pero ya son escuelas o enfoques, y respirar. Y ya está, tomar conciencia de respiración y etiquetar pensamientos. Eso es todo un arte, eso lleva años desarrollarlo, años, pero también es verdad que el efecto se va notando a medida que va evolucionando. Eso es, lo que hemos hecho ahora es simplemente. Ahora si queréis vamos a hacer para terminar una pequeña meditación un poco distinta de esta que estoy diciendo, pero si os sirve un poco de acompañamiento. Volvéis a poner la misma situación con las piernas sin cruzar, los brazos sin cruzar, cerráis los ojos, el que quiera que no los cierre, y vamos a hacer una meditación, os estoy explicando simplemente esta, pero es muy similar porque vamos a incorporar una pequeña parte emocional. Está basado también en las técnicas de meditación del budismo. Básicamente es la meditación o de la compasión o de la bondad. Entonces, cerrar por favor los ojos, meter en silencio, respirar. Primero conectarse con la respiración. Percibir cómo el aire entra y sale sin intervenir, sin modificar, sin juzgar. No juzgo si es un ritmo respiratorio tranquilo o no. No hago juicios, observo, constato, percibo, siento. Si es frío o caliente, o respiro bien o mal, solamente observo. No intervengo en modificar nada ni juzgar. Y ahora vamos a ir dirigiendo la atención mental, en lugar de, como lo hemos hecho antes, ahora vamos a pensar en una persona de la que nos sintamos especialmente agradecidos. Esa persona puede ser una madre, un padre, un hijo, un hermano, un amigo, cualquier persona que sintamos agradecimiento. No hace falta que sea un agradecimiento increíble, simplemente nos sintamos agradecidos a esa persona. Y conectamos con la imagen de esa persona y tratamos de ir sintiendo en el centro del pecho, sin dejar de percibir la respiración, cómo sentimos gratitud. Quizás es poca, pero es una pequeña sensación de gratitud hacia esa persona. Sigo respirando, veo a esa persona y siento gratitud, siento agradecimiento hacia esa persona, porque simplemente quiero, aprecio o me siento agradecido por algo que ha hecho. Y al sentir esa gratitud dentro de mí, voy sintiendo un bienestar. Me siento muy feliz, muy agradecido hacia esa persona.
expreso emocionalmente desde mi interior, desde el centro del pecho,